Bienvenidos a Maravillas y Misterios. Hoy contaremos la historia de Betty Braddock, una mujer cuya vida parecía perfecta, hasta que el sacrificio, la traición y la obsesión la llevaron al límite. ¿Cómo alguien puede pasar de ser esposa y madre ejemplar a protagonizar uno de los casos más impactantes de la justicia estadounidense? Quédate hasta el final y descubre cómo décadas de frustración, amor y pérdida desembocaron en un acto irreversible. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia real y estremecedora. Ahora sí, comencemos. Betty Bisceglia nace en el estado de Nueva York en la década de los 40. En una familia católica de origen italoamericano marcada por valores tradicionales, disciplina estricta y una buena expectativa sobre el rol de la mujer dentro del matrimonio. Desde temprana edad, Betty aprende que el esfuerzo, la lealtad y el sacrificio son virtudes centrales, especialmente para una futura esposa. Durante su juventud, Betty destaca por su carácter fuerte, su inteligencia práctica y una necesidad profunda de reconocimiento. No era una mujer pasiva, pero crece en un contexto donde la ambición femenina debía canalizarse a través del éxito del esposo y de la estabilidad del hogar. En los años 60, conoce a Dan Braddock, un joven ambicioso, carismático y decidido a convertirse en una figura destacada dentro del mundo profesional. La conexión entre ambos es rápida. Betty ve en Dan no solo una pareja, sino un proyecto de vida. Dan encuentra en Betty una compañera incansable, organizada y profundamente comprometida. Se casan en 1969. El matrimonio inicia con dificultades económicas, mudanzas constantes y una vida marcada por la incertidumbre. Dan estudia medicina primero. Luego decide cambiar radicalmente su rumbo hacia el derecho. Betty asume el rol de sostén absoluto del hogar. Trabaja, administra, cría a los hijos y respalda cada nueva meta de su esposo. Durante esta etapa, Betty comienza a construir su identidad a través del sacrificio compartido. Convencida de que ese esfuerzo tendrá un retorno futuro, renuncia a sus propias aspiraciones profesionales con la convicción de que ese esfuerzo será recompensado en el futuro. Cada éxito de Dan lo vive como propio. Cada obstáculo lo enfrenta como una prueba compartida. La familia se traslada finalmente a California, donde Dan inicia una carrera legal que pronto comienza a despegar. El cambio de estatus es evidente: mejores casas, mayor reconocimiento social, una vida que empieza a reflejar el éxito que Betty había imaginado durante años de esfuerzo silencioso. Pero junto con la prosperidad, surgen nuevas tensiones. Dan se vuelve cada vez más absorbido por su carrera. Betty percibe un distanciamiento emocional progresivo. La dinámica de poder dentro del matrimonio comienza a transformarse. Lo que antes era una sociedad parece convertirse en una estructura jerárquica. Betty, acostumbrada a ser el pilar invisible, comienza a sentirse desplazada. Sin embargo, permanece, insiste, sostiene, porque abandonar no encaja con la narrativa que ha construido durante toda su vida. Porque cuando una identidad se construye solo para sostener a otro, el derrumbe no avisa, solo llega. A comienzos de la década de los 70, la vida de Betty Braddock, y que entra en una fase de exigencia constante. El matrimonio ya no se define por la ilusión juvenil, sino por la resistencia. Dan Braddock continúa su formación académica con una disciplina férrea, mientras Betty se convierte en el eje invisible que mantiene todo en funcionamiento. La pareja tiene hijos. Con cada nacimiento, la carga emocional y logística sobre Betty aumenta. Ella organiza horarios, administra recursos limitados, gestiona mudanzas y sostiene una vida familiar marcada por la inestabilidad geográfica. Cada traslado responde a una nueva oportunidad para Dan, nunca una elección compartida. Betty no interpreta esto como una injusticia, al menos no al principio. Cree profundamente en la narrativa del esfuerzo a largo plazo. La idea de que el sacrificio presente garantiza seguridad futura se convierte en su motor psicológico. Durante estos años, Estados Unidos vive una transformación social profunda. El movimiento por los derechos civiles redefine estructuras
y el rol de la mujer comienza a cuestionarse públicamente. Sin embargo, dentro del hogar Braddock, el modelo sigue siendo tradicional. Dan avanza. Betty sostiene. Dan finalmente se gradúa en Derecho y comienza a especializarse en negligencia médica. Su talento para el litigio se vuelve evidente. Es metódico, ambicioso y competitivo. Poco a poco, su nombre empieza a circular en círculos profesionales con respeto creciente. Con cada logro de Dan, Betty espera un reconocimiento implícito, no necesariamente público, pero sí emocional. Espera gratitud, complicidad, una sensación de equipo. Sin embargo, ese reconocimiento no llega de la forma que ella imagina. La dinámica del matrimonio comienza a cambiar de manera sutil pero constante. Dan pasa más tiempo fuera de casa. Las conversaciones se vuelven funcionales, orientadas a resolver tareas, no a compartir emociones. Betty empieza a sentir que su rol ya no es celebrado, sino asumido como obligación. Ella expresa incomodidad, no con reproches claros, sino con frustración acumulada. Dan responde con distancia. Para él, las demandas emocionales representan una distracción en un momento crucial de su carrera. Este desencuentro no genera una crisis inmediata. Se normaliza. Se vuelve parte del día a día. Y esa normalización es clave. Cuando el desequilibrio se acepta, deja de discutirse. A finales de la década de los 70, Dan logra establecerse profesionalmente en San Diego, California. Funda su propio despacho legal. El éxito económico llega con rapidez. La familia se muda a un vecindario acomodado, con estabilidad material y reconocimiento social. Desde el exterior, los Braddock parecen haber alcanzado el ideal prometido. Casa amplia, ingresos altos, estatus. Pero el costo emocional ya es evidente. Betty, que durante años sostuvo la estructura familiar, comienza a sentirse ajena dentro de la vida que ayudó a construir. Betty no construye una identidad propia paralela. Su sentido de valor personal se articula exclusivamente en función del progreso de Dan y de la estabilidad del hogar. Y sin embargo, su presencia emocional se vuelve secundaria. Dan se mueve con comodidad en su nuevo entorno profesional. Nuevas relaciones, nuevos códigos sociales, nuevas dinámicas de poder. Betty percibe el cambio. La seguridad que esperaba encontrar en la cima del sacrificio no se manifiesta. En lugar de cercanía, encuentra distancia. En lugar de validación, encuentra silencio. El rol que durante años sostuvo la estructura familiar deja de tener reconocimiento social dentro del nuevo entorno que rodea a Dan. No desaparece, pero pierde relevancia dentro del nuevo orden que se establece. El éxito, lejos de unirlos, acentúa la asimetría entre ambos. Dan controla los recursos, las decisiones estratégicas y el ritmo de la vida familiar. Betty comienza a experimentar una pérdida progresiva de influencia. Primero emocional, luego práctica. Esta etapa no está marcada por grandes discusiones visibles, sino por una erosión constante. Lo que se pierde no es un objeto concreto, sino la sensación de pertenencia. Betty no tiene un plan alternativo. Nunca lo necesitó antes. Toda su vida adulta ha sido diseñada para sostener un proyecto común. Cuando ese proyecto deja de incluirla plenamente, no sabe cómo redefinirse. Aquí comienza un proceso psicológico silencioso pero determinante. La fusión total entre identidad personal y rol conyugal. Betty no solo es esposa y madre, es exclusivamente eso. Y cualquier amenaza al matrimonio se vive como una amenaza a su existencia misma. Dan, por su parte, avanza sin detenerse. Para él, el crecimiento implica adaptarse, incluso si eso significa dejar atrás estructuras emocionales que ya no considera funcionales. El matrimonio entra así en una fase crítica, en un punto de quiebre visible. No hay un evento puntual, hay acumulación, expectativas no cumplidas, diálogos incompletos, y sobre todo, una pregunta que Betty aún no formule en voz alta, pero que comienza a instalarse en su interior. ¿Quién soy? Si ya no soy necesaria. ¿Puede el dolor acumulado explicar una acción irreversible? El éxito que durante años justificó cada sacrificio, ahora expone una verdad incómoda. No todos llegan al mismo destino, incluso cuando caminan juntos durante décadas. Y cuando el equilibrio se rompe sin aviso, el vacío que queda
No siempre se puede nombrar. Pero ya empieza a doler. Nada se rompe de golpe. Algunas vidas se deshacen lentamente. A comienzos de la década de los 80, el matrimonio Braddock ya no se sostiene sobre la promesa del futuro, sino sobre la inercia del pasado. Lo que durante años funcionó como un acuerdo implícito, sacrificio a cambio de estabilidad, empieza a desmoronarse sin una renegociación clara. Dan Braddock se encuentra en el punto más alto de su ascenso profesional. Su bufete en San Diego crece con rapidez. Los casos se multiplican. Los ingresos aumentan y su presencia en círculos sociales influyentes se vuelve constante. El reconocimiento externo llega de manera sostenida y refuerza su sentido de autonomía y control. Betty, en cambio, permanece anclada al hogar. Sus días están definidos por rutinas que ya no conducen a un objetivo compartido. Los hijos crecen, requieren menos atención constante, y el rol que durante años la sostuvo emocionalmente comienza a vaciarse de contenido. Por primera vez, Betty empieza a percibir el tiempo como un enemigo. Ya no es una inversión, es una pérdida. Ella intenta adaptarse, busca mayor presencia en la vida social de Dan, intenta participar en eventos, acompañarlo en encuentros profesionales. Pero la dinámica ha cambiado. Dan no la integra de la misma manera. Su mundo ya no gira en torno a la familia, sino al éxito individual. Las conversaciones se vuelven más tensas. Betty expresa incomodidad, frustración, sensación de exclusión. Dan responde con impaciencia. Para él, estas expresiones representan obstáculos en un momento que considera crucial para consolidar su carrera. Aquí se produce un quiebre fundamental. Betty habla desde la necesidad emocional. Dan escucha desde la lógica del rendimiento. No se están comunicando en el mismo idioma. En este contexto, Dan comienza a establecer una relación cada vez más cercana con Linda Colquena, una mujer considerablemente más joven que trabaja en su despacho legal. Al inicio, el vínculo se presenta como profesional. Linda es eficiente, organizada, y responde a las exigencias del entorno laboral de Dan. Con el tiempo, la relación trasciende lo estrictamente profesional. El desequilibrio de poder es evidente. Dan es el socio fundador. Linda, una empleada. También existe una diferencia generacional marcada. Pero nada de eso frena el vínculo que se va consolidando en paralelo al deterioro del matrimonio. Betty percibe el cambio antes de tener pruebas concretas. El distanciamiento emocional de Dan se profundiza. Las ausencias aumentan. La intimidad desaparece casi y por completo. La casa se vuelve un espacio compartido, sin conexión real. Cuando Betty finalmente descubre la relación, el impacto es devastador. Para ella, es la confirmación de que ha sido desplazada en todos los niveles, afectivo, simbólico y vital. La reacción de Betty es intensa y directa. Confronta a Dan, exige explicaciones, reclama reconocimiento por los años invertidos. Su discurso no es solo emocional, es identitario. Ella no pregunta solo por qué, sino cómo. ¿Cómo se reemplaza una vida entera? No se trata únicamente de una infidelidad. Dan no responde con la misma intensidad. Para él, la relación con Linda representa una nueva etapa. No intenta ocultarla por completo, ni tampoco parece dispuesto a reconstruir el matrimonio. La distancia se transforma en decisión. Dan solicita el divorcio. Para Betty, este momento marca un antes y un después irreversible. El matrimonio no era solo una relación, era la estructura que organizaba su mundo. Su final no implica una transición gradual, sino un colapso. Con el divorcio, Betty no enfrenta solo una separación legal, sino la disolución del único rol desde el cual aprendió a existir. El proceso de divorcio se inicia en un clima profundamente hostil. Dan, con pleno dominio del lenguaje legal, avanza con rapidez. Betty se siente desbordada por un sistema que decide sobre su futuro utilizando códigos que no controla. Las disputas financieras emergen de inmediato. Betty considera que tiene derecho a mantener el nivel de vida que ayudó a construir durante décadas. Dan sostiene que las obligaciones deben ajustarse estrictamente a lo estipulado por la ley. No hay diálogo, hay estrategias. El conflicto se intensifica cuando entran en juego los hijos. Las decisiones sobre custodia, horarios y responsabilidades parentales se convierten en nuevas erines de confrontación. Cada desacuerdo se judicializa. Cada intercambio se vuelve un expediente.
Para Betty, la posibilidad de perder influencia sobre la vida de sus hijos es una amenaza intolerable. Ya ha perdido su rol de esposa. Perder el de madre significaría desaparecer por completo. La tensión emocional escala. Betty comienza a mostrar conductas impulsivas, llamadas insistentes, visitas no acordadas, confrontaciones verbales. Cada acción refuerza la narrativa que Dan presenta ante los tribunales. La de una exesposa inestable. Se crea un círculo cerrado. Cuanto más reclama Betty, menos credibilidad recibe. Cuanta menos credibilidad recibe, más desesperada se vuelve. Mientras tanto, la relación entre Dan y Linda se consolida públicamente. Linda deja de ser una presencia secundaria y pasa a ocupar el lugar central que Betty perdió. El contraste es brutal y constante. Para Betty, no hay espacio para el duelo silencioso. Todo ocurre a la vista de abogados, jueces y resoluciones judiciales. La intimidad del dolor se convierte en documentación legal. A nivel psicológico, Betty comienza a experimentar una rigidez creciente en su pensamiento. La sensación de injusticia se vuelve dominante. No logra integrar la idea de pérdida sin encontrar un responsable directo. Y ese responsable tiene nombre, rostro y nueva esposa. Cuando una vida entera se construye alrededor de una sola identidad, su ruptura no deja espacio para la reconstrucción inmediata. Betty Braddock ya no lucha por salvar un matrimonio. Lucha por no desaparecer. Y en esa lucha, los límites comienzan a desdibujarse peligrosamente. Cuando todas las estructuras que sostenían su identidad se fragmentan, Betty ya no se percibe como alguien que pierde algo, sino como alguien que está siendo borrada. A mediados de la década de los 80, el divorcio entre Betty y Dan Braddock deja de ser un trámite legal y se transforma en un conflicto total. Ya no se discute únicamente la de un matrimonio, sino el control del relato, de los recursos y del futuro. Dan Braddock avanza con una estrategia clara. Conoce el sistema desde dentro, domina los tiempos judiciales y comprende cómo cada movimiento será interpretado por jueces y abogados. Para él, el proceso debe cerrarse con rapidez y con el menor impacto posible sobre su nueva vida. Para Betty, en cambio, el divorcio es un procedimiento técnico. Es una experiencia profundamente personal, vivida como una desposesión progresiva. Cada documento que firma representa una renuncia más a la casa, al estatus, a la seguridad económica, a la identidad que sostuvo durante años. El conflicto deja de ser personal y se convierte en técnico. Para Betty, cada resolución judicial fuerza la idea de que el sistema no escucha historias, solo expedientes. Las disputas financieras se vuelven el eje central del conflicto. Betty sostiene que su contribución fue estructural, no accesoria. No solo acompañó a Dan durante sus años de formación, administró el hogar, crió a los hijos y sostuvo la estabilidad necesaria para que su carrera floreciera. Desde su perspectiva, el éxito de Dan es un logro compartido. Dan, por su parte, argumenta que los acuerdos deben regirse por criterios legales objetivos. Ingresos actuales, capacidad laboral, división patrimonial conforme a la ley. La historia emocional no tiene peso jurídico. Esta diferencia de enfoque es irreconciliable. Cada audiencia se convierte en una experiencia humillante para Betty. Se siente cuestionada, evaluada y reducida a cifras. Su narrativa basada en sacrificio y lealtad no encuentra traducción efectiva en el lenguaje legal. Con el avance del proceso, las resoluciones comienzan a restringir su comportamiento. Órdenes judiciales delimitan el contacto con Dan, regulan visitas y establecen sanciones ante conductas consideradas inapropiadas. Desde el punto de vista institucional, estas medidas buscan reducir la escalada del conflicto. Desde la vivencia subjetiva de Betty, son actos de silenciamiento. Betty no siente que el sistema esté resolviendo un problema, sino que está alineándose con quien detenta el poder. La asimetría económica y profesional se vuelve evidente en cada resolución. En paralelo, Dan y Linda Colquena formalizan su relación. Se presentan públicamente como pareja estable. El entorno social de San Diego comienza a aceptar esta nueva normalidad con rapidez. Para Betty, esta aceptación social es una herida constante. No solo perdió su matrimonio, observa cómo el entorno legitima su reemplazo sin cuestionamientos. El conflicto por la custodia de los hijos profundiza la tensión. Cada desacuerdo cotidiano de horarios, decisiones escolares,
Vacaciones se convierte en un nuevo frente judicial. La comunicación directa entre los padres prácticamente desaparece. Los hijos quedan atrapados en una dinámica que no comprenden del todo, pero que los obliga a navegar entre versiones opuestas de la misma historia. Betty vive cada limitación como una amenaza existencial. Su rol materno es el último bastión de identidad que conserva. Cualquier intento de modificarlo se percibe como un ataque directo. Su conducta se vuelve cada vez más impulsiva, no por malicia estratégica, sino por desesperación emocional. Intenta hacerse escuchar en un sistema que solo responde a procedimientos formales. Cada intento falla. La narrativa pública comienza a consolidarse. En círculos legales y sociales, Betty empieza a ser vista como conflictiva, difícil, impredecible. Dan, en contraste, es percibido como un profesional exitoso que intenta poner orden en una situación caótica. Esta construcción de imagen tiene consecuencias concretas. Influye en resoluciones, en apoyos sociales y en la disposición del entorno a escuchar a Betty. El aislamiento se profundiza. Amistades se distancian. El conflicto se convierte en el eje central de su vida diaria. Las conversaciones giran siempre en torno a lo mismo. No hay espacio para reconstrucción personal. Betty ya no imagina un futuro independiente del conflicto. No proyecta nuevas metas, nuevos roles, ni nuevas identidades. Todo su horizonte está ocupado por la lucha. A finales de la década, Dan contrae matrimonio con Linda Colquena. El evento tiene un fuerte impacto simbólico. Para Betty, representa la confirmación definitiva de que su historia fue cerrada sin su consentimiento. El sistema judicial sigue avanzando. Nuevas resoluciones reducen aún más el contacto directo entre Betty y Dan. Las medidas buscan evitar enfrentamientos, pero refuerzan la sensación de exclusión. Betty no siente que se le esté pidiendo calma. Siente que se le está pidiendo desaparecer. Psicológicamente, comienza a mostrar signos claros de deterioro emocional. Pensamiento rígido, rumiación constante, dificultad para aceptar la irreversibilidad de la separación. La idea de injusticia se vuelve obsesiva. No hay intervención terapéutica sostenida. No hay mediación efectiva. Solo expedientes que se acumulan y resoluciones que no cierran el conflicto emocional de fondo. El divorcio, que debía ser un proceso de separación, se convierte en una guerra prolongada sin vencedores reales. Y mientras las instituciones consideran que el conflicto está siendo gestionado, la tensión interna de Betty sigue creciendo sin contención. Cuando una persona siente que ha perdido todo aquello que daba sentido a su vida, la lucha deja de ser racional. Ya no se pelea por ganar, sino por no desaparecer. Y en ese punto, incluso las reglas más claras comienzan a perder significado. Cuando el conflicto se vuelve cotidiano, deja de percibirse como conflicto. Hacia finales de la década de los 80, la vida de Betty Braddock se ha reducido a una estructura rígida y repetitiva, definida casi por completo por el conflicto legal con su ex esposo. Lo que alguna vez fue una existencia articulada en torno a la familia, el hogar y el proyecto común, ahora gira exclusivamente alrededor de audiencias, resoluciones judiciales y enfrentamientos indirectos. El divorcio ya está formalmente establecido, pero la hostilidad no disminuye. Por el contrario, se intensifica. Cada nueva orden judicial, cada ajuste económico, cada modificación en los acuerdos de custodia es vivida por Betty como una confirmación de que el sistema opera en su contra. La percepción de pérdida no es solo material, es simbólica. Betty siente que ha sido despojada de su historia y de su hogar. Aquello que durante años definió su identidad es ser esposa, ser madre, ser parte de un equipo. Ha sido fragmentado sin que ella logre integrar el cambio. El entorno social responde de manera ambigua. Algunas personas se distancian, agotadas por un conflicto que parece no tener fin. Otras observan en silencio, sin intervenir. La soledad se instala de forma progresiva, casi imperceptible, pero constante. Betty ya no comparte espacios sociales como antes. Su conversación se concentra casi exclusivamente en el litigio, en la injusticia percibida. En este periodo, la relación entre Dan Braddock y Linda Colquena se consolida públicamente. Viven como matrimonio. En la casa, que antes era de Betty, proyectan estabilidad y continúan su vida social sin grandes sobresaltos. Desde fuera, representan una narrativa de normalidad reconstruida. Para Betty,
Esta imagen es profundamente perturbadora, no solo porque simboliza el reemplazo, sino porque refuerza la idea de que su sufrimiento no ha tenido impacto alguno en el mundo exterior. La vida continúa, pero sin ella. Las restricciones judiciales limitan el contacto directo con Dan. Estas medidas buscan prevenir enfrentamientos, pero tienen un efecto colateral claro: profundizan la sensación de exclusión. La relación con sus hijos se ve afectada por este contexto. Aunque el vínculo no se rompe por completo, se vuelve irregular, condicionado por horarios estrictos y supervisión legal. Para Betty, cada limitación representa una amenaza adicional a su identidad materna. Ella no se percibe como una persona que perdió un matrimonio, sino como alguien quien se le arrebató una vida entera sin compensación moral. Esta percepción se convierte en el eje desde el cual interpreta cada evento. No se registran intervenciones terapéuticas profundas ni sostenidas que logren modificar esta dinámica. En el año 1989, Betty Braddock se encuentra en una situación crítica: aislamiento social, recursos económicos limitados, múltiples procesos judiciales y una sensación constante de amenaza respecto a su rol como madre. Su vida cotidiana carece de estructura alternativa. No hay proyectos nuevos, ni redes de apoyo sólidas, ni espacios de validación emocional. Todo converge en una única idea fija: la pérdida injusta de su lugar. Cuando una persona queda completamente aislada de cualquier narrativa alternativa a su propio dolor, el mundo se reduce a una sola idea. Y cuando todo gira alrededor de una pérdida que no encuentra reparación, incluso las decisiones más graves pueden comenzar a percibirse como inevitables. En el otoño del año 1989, la vida de Betty Braddock se encuentra en un estado de colapso silencioso. Dan Braddock y Linda Colquena viven ahora como matrimonio en San Diego, California. Su vida cotidiana transcurre con estabilidad, lejos del conflicto constante que, aunque en suma Betty, para el entorno social, representan una pareja consolidada. Para Betty, representan la confirmación definitiva de que su historia fue sustituida sin reparación. En este periodo, Betty muestra una fijación cada vez más marcada con el pasado. El presente no se integra, el futuro no se proyecta. En la madrugada de un día de noviembre del año 1989, Betty Braddock se dirige a la residencia de Dan Braddock y Linda Colquena. Betty conserva una llave de la vivienda, obtenida con anterioridad. No hay ingreso forzado ni confrontación inicial registrada. Dan y Linda se encontraban en el interior del domicilio, durmiendo. Lo que ocurre a continuación ha sido y forma parte de los hechos probados del caso. Betty utiliza un arma de fuego y provoca la muerte de ambos. No se documentan forcejeos prolongados ni discusiones previas. El hecho ocurre en un lapso breve. Este punto es fundamental. No se trata de un episodio caótico ni desorganizado, sino de una secuencia concreta, delimitada en el tiempo. Tras lo sucedido, Betty abandona el lugar. No intenta ocultarse ni huir. Horas después, es localizada por las autoridades. Durante su detención, no pone resistencia. Su comportamiento posterior es descrito como tranquilo, incluso desconectado emocionalmente. No muestra pánico ni exaltación. Tampoco ofrece una negación de los hechos. Desde su perspectiva interna, el conflicto ha terminado. Desde la perspectiva social, judicial y mediática, acaba de comenzar. La noticia se difunde rápidamente a nivel nacional. El impacto es inmediato, no solo por la gravedad del hecho, sino por el contexto previo: un divorcio altamente conflictivo, años de litigios y una historia ya conocida en tribunales civiles. La opinión pública se divide de forma casi instantánea. Algunos interpretan el hecho como la culminación de un proceso de desgaste extremo. Otros lo consideran un acto injustificable, independientemente del contexto. El caso desafía narrativas simples. No encaja cómodamente en los estereotipos habituales. No se trata de un desconocido, ni de un conflicto aislado. Es el desenlace de una historia prolongada de deterioro emocional y legal. Betty Braddock es formalmente acusada. El sistema judicial, que durante años fue el escenario indirecto de su conflicto, se convierte ahora en el espacio central donde se decidirá su destino. El relato deja de ser privado. Pasa a ser público, mediático y permanente. Nada de lo ocurrido esa madrugada puede entenderse como un hecho aislado. Tampoco puede explicarse únicamente por el dolor acumulado.
Es el punto final de una cadena de eventos que nadie supo, quiso, pudo detener a tiempo. Y ahora, la historia entra en una etapa donde ya no se debate el pasado, sino las consecuencias. Betty no siente que se le esté imponiendo orden, siente que se le está negando voz. A partir de ese momento, la historia deja de ser privada. Tras los hechos de noviembre de 1989, Betty Braddock ingresa de lleno en el sistema penal. Ya no es una figura del conflicto civil, ni la exesposa problemática descrita en años anteriores. Ahora es una acusada por homicidio, enfrentando uno de los procesos judiciales más observados de su época. Desde el inicio, el caso presenta una complejidad inusual. No solo se juzgan los hechos materiales, sino el estado mental de la acusada, y la larga historia previa que desemboca en ese desenlace. El juicio no gira únicamente en torno a lo que ocurrió, sino en torno a por qué ocurrió. La defensa de Betty plantea que ella actuó bajo un estado mental alterado, producto de años de desgaste emocional, humillación pública, presión económica y conflicto constante. Se introduce el concepto de incapacidad para razonar con claridad en el momento de los hechos. No se niega el acto, se cuestiona la intención. La fiscalía, por su parte, sostiene que Betty actuó de manera consciente, deliberada y con pleno conocimiento de sus acciones. Presenta como evidencia el uso del arma, el acceso al domicilio y la secuencia temporal de los hechos. Para la acusación, no hay impulsividad descontrolada, sino determinación. El juicio se convierte rápidamente en un escenario de confrontación ideológica. ¿Puede el dolor acumulado explicar una acción irreversible? ¿Dónde termina la empatía y comienza la responsabilidad penal? Durante el proceso, Betty se muestra desafiante, segura de su propia narrativa y poco dispuesta a aceptar interpretaciones externas sobre su comportamiento. Corrige a abogados, interrumpe, insiste en exponer su versión completa, incluso cuando no resulta estratégicamente favorable. Este rasgo resulta clave para algunos observadores. Refuerza la idea de una personalidad rígida, incapaz de autocrítica. Para otros, es la manifestación de una mujer que siente que, por primera vez, nadie puede silenciarla. Los testimonios se suceden. Amigos, familiares, expertos en salud mental y figuras del ámbito legal reconstruyen décadas de convivencia, conflicto y deterioro. Cada relato añade capas, pero no ofrece una conclusión unánime. El jurado enfrenta una tarea compleja: separar el contexto del acto, sin ignorar ninguno de los dos. El primer juicio concluye sin un veredicto definitivo. El jurado no logra llegar a un acuerdo unánime. El caso queda en punto muerto, evidenciando cuán dividido está. Incluso un grupo reducido de personas, expuestas a las mismas pruebas. Se ordena un segundo juicio. En este nuevo proceso, las posturas se endurecen. La fiscalía refuerza su argumento de premeditación. La defensa insiste en el deterioro psicológico progresivo y en la ausencia de una intención criminal clásica. Betty, mientras tanto, mantiene una postura constante. No se reconoce como victimaria, sino como alguien empujada a un límite insostenible. No expresa arrepentimiento en los términos que el sistema espera. Su discurso sigue centrado en el agravio recibido. Este punto resulta decisivo para la percepción pública. El sistema judicial no juzga emociones pasadas, sino acciones presentes. Y aunque el contexto se escucha, no anula la gravedad del hecho. Finalmente, el jurado alcanza un veredicto. Betty Braddock, y que es declarada culpable. La sentencia implica una pena de prisión prolongada, 32 años a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional sujeta a evaluaciones futuras. El fallo marca un cierre legal, pero no emocional. Para muchos, la decisión representa justicia. Para otros, simboliza el fracaso de múltiples instituciones que intervinieron demasiado tarde. Betty ingresa al sistema penitenciario con la convicción de que fue incomprendida. Su identidad sigue anclada en la idea de traición, pérdida y exclusión. La historia, sin embargo, no termina con la sentencia, porque las consecuencias de este caso no se limitan a una sala de audiencias. Se extienden en el tiempo, en el debate público, en la psicología forense y en la manera en que la sociedad analiza los conflictos prolongados. El juicio dictó una condena, pero no resolvió la pregunta central: si este desenlace pudo haberse evitado. Ahora,
Betty Braddock inicia una nueva etapa, marcada por el encierro, la reflexión forzada y un legado que seguirá siendo discutido, mucho después de que el tribunal haya guardado silencio con la sentencia dictada. Betty Braddock es trasladada al sistema penitenciario del estado de California. Para ella, el juicio no representó un cierre, sino un desplazamiento del escenario. El conflicto que había definido su vida durante décadas no desaparece, simplemente cambia de espacio. La prisión no llega como un punto final, sino como una continuación de su narrativa personal. Betty no se percibe a sí misma como una criminal en el sentido tradicional. Su identidad sigue anclada a la idea de haber sido profundamente lastimada, despojada de su lugar, de su estabilidad y de su voz. Desde los primeros años de encarcelamiento, su comportamiento refleja constantemente la negativa a aceptar la interpretación oficial de los hechos. No se presenta como alguien que busca indulgencia, sino como alguien que mantiene una interpretación fija de su historia. Este rasgo marcará de forma decisiva su permanencia en prisión y su relación con las evaluaciones de libertad condicional. Durante los años 90 y los primeros años del 2000, el caso de Betty Braddock comienza a transformarse en un fenómeno cultural. Libros, documentales, programas televisivos y análisis legales retoman su historia una y otra vez. Ya no se trata solo de un expediente judicial, sino de un espejo donde la sociedad proyecta preguntas incómodas sobre matrimonio, poder, salud mental y ruptura emocional. Betty, desde prisión, es consciente de esa tensión. Lejos de retraerse, continúa defendiendo su versión. Escribe cartas, concede entrevistas y participa activamente en audiencias de revisión. En todas ellas mantiene una línea discursiva firme. No reconoce culpa en los términos que el sistema exige. Este punto resulta crucial. En el sistema penitenciario estadounidense, el reconocimiento del daño causado suele ser un factor clave para la reconsideración de la sentencia. Betty, sin embargo, no adopta ese lenguaje. Para ella, hacerlo implicaría traicionar su propia interpretación de la historia. Año tras año, las juntas de libertad condicional le evalúan su caso. Y año tras año, el resultado es el mismo, denegado. Las autoridades concluyen que no existe una aceptación plena de responsabilidad y arrepentimiento sincero, lo que impide avanzar hacia una liberación anticipada. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso. Sus hijos crecen, construyen vidas propias y lidian, cada uno a su manera, con el peso de una historia que no eligieron. El impacto del caso no se limita a la figura de Betty, sino que se extiende a generaciones marcadas por una exposición mediática constante. Desde una perspectiva psicológica, el caso de Betty Braddock se convierte en objeto de estudio. Especialistas analizan los patrones de personalidad, el efecto acumulativo del conflicto prolongado y la incapacidad de adaptación emocional ante cambios drásticos. No para justificar, sino para comprender. Porque comprender no es absolver, es prevenir. Betty envejece en prisión. Su figura se vuelve menos mediática, pero más simbólica. Representa los peligros de los conflictos no resueltos, de la falta de intervención temprana y de la normalización del desgaste emocional extremo. Su historia plantea una advertencia clara. Cuando el resentimiento se convierte en identidad y el dolor no encuentra canales saludables, las consecuencias pueden ser irreversibles. Y, sin embargo, incluso en este contexto, hay espacio para la reflexión, porque el legado de Betty Braddock no reside únicamente en el acto que la llevó a prisión, sino en las preguntas que dejó abiertas. Preguntas sobre cómo acompañamos emocionalmente a quienes atraviesan rupturas profundas, sobre cómo los sistemas legales y sociales responden o no a los conflictos prolongados, sobre la responsabilidad individual y los límites de la empatía. El tiempo transforma la percepción, pero no borra la historia. La historia de Betty Braddock no ofrece respuestas simples. Es una historia de decisiones, de emociones no gestionadas y de consecuencias definitivas. Pero también es una oportunidad para aprender, para intervenir antes, para escuchar más y para recordar que la salud emocional no es un lujo, sino una necesidad vital. Porque comprender el pasado no cambia lo ocurrido, pero puede evitar que se repita. La historia de Betty Braddock no termina
con un juicio y con una sentencia. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando el dolor no encuentra salida y la identidad se ancla a la pérdida. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si te impactó esta historia y quieres conocer más casos reales, profundos y llenos de lecciones humanas, dale like, comparte este video y suscríbete al canal. No olvides activar la campana para no perderte nuestro próximo episodio, donde seguimos explorando historias que desafían la mente y el corazón.